¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta edición especial del Noticiero Universitario, donde abordaremos temas preocupantes como lo son los casos de violencia a los derechos humanos en México, con la especial atención a las mujeres y a la comunidad LGBTQI. Este noticiero forma parte de la evidencia 3 del curso Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A través de hechos reales, visibilizamos la urgencia de proteger los derechos de todas las personas, sin importar su identidad, orientación sexual o género. En tan solo los primeros 15 días del 2024, México registró al menos 4 casos graves de violencia contra personas de la comunidad LGBTQI, según reportó CNN en español. Uno de los casos más impactantes fue el asesinato de Samantha Fonseca, activista trans, defensora de derechos humanos y aspirante al Senado. Fue atacada a balazos al salir del reclusorio Varonil Sur, en Ciudad de México. El caso está siendo investigado bajo el protocolo de transfeminicidio. Por lo tanto, a este crimen se le suman el asesinato de Miriam Ríos, una activista y funcionaria en Michoacán, la agresión en contra de la influencer Paola Suárez por parte de su pareja en Guanajuato, y por otro lado también el ataque transfóbico en contra de Nicte Chávez en el Estado de México. Los casos evidencian la violación de derechos humanos fundamentales, como lo son el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir libre de violencia y discriminación y el derecho a la participación política. El 8 de abril de 2024 fue hallada sin vida la activista trans Dayana Aguilar en Puebla. Su asesinato conmocionó a la comunidad por su brutalidad y por la omisión de las autoridades al investigar el caso con enfoque en ello. Ana era una defensora incansable de los derechos trans. Diversas organizaciones exigieron que su muerte fuera clasificada como transfeminicidio, pero hubo resistencia institucional. Se violentaron los derechos como el de la vida, el de la seguridad, el derecho a la identidad de género, el derecho a vivir libre de violencia y principalmente el derecho a la justicia. En mayo de 2023, Forbes México reportó que más del 40% de personas LGBTQ+ en México ha sufrido discriminación en sus trabajos. Casos frecuentes incluyen despidos injustificados, acoso laboral y bloqueos en ascensos por su identidad u orientación sexual. Esta discriminación niega a varios derechos como el del trabajo, a la no discriminación, a la igualdad de oportunidades y el derecho a la dignidad humana. El informe de Amnistía Internacional documentó que durante las protestas feministas de 2020 en distintos estados de México, las autoridades usaron fuerza excesiva y violencia sexual para silenciar a las manifestantes. Mujeres fueron detenidas arbitrariamente, incomunicadas y agredidas física y sexualmente, pues también fueron estigmatizadas públicamente por su activismo. Estos hechos constituyen violaciones al derecho a la libertad de expresión, a la reunión pacífica, a la integridad personal, la prohibición de la tortura, el derecho a la justicia y a vivir sin violencia. En julio del 2022, Luz Raquel Padilla fue asesinada brutalmente en Jalisco. Esto, a pesar de haber denunciado amenazas, las autoridades no le ofrecieron protección. Luz fue rociada con alcohol y quemada viva. Su feminicidio evidencia la violencia institucional y la ineficiencia de los mecanismos de prevención. Se violentaron los derechos a la vida, a la seguridad, a la justicia, a la protección institucional y sobre todo a vivir sin violencia. En una nota más reciente, un hombre fue vinculado a proceso por el feminicidio de una joven en Monterrey. El caso evidencia que la violencia feminicida continúa presente en el país y que, aunque hay procesos judiciales, aún falta garantizar la reparación del daño y la prevención. Entre los derechos violentados, en este caso están el derecho a la vida, a la seguridad y sobre todo a la justicia. Estos casos muestran un patrón alarmante.
Las mujeres y personas LGBTQ+ siguen siendo víctimas de violencia estructural, discriminación e impunidad, muchas veces desde las propias instituciones encargadas de protegerlas. Construir una sociedad más justa exige reconocer estas violencias, visibilizarlas y sobre todo exigir una respuesta firme del Estado, junto con una transformación cultural profunda. Gracias por acompañarnos. Este trabajo fue realizado por estudiantes comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la inclusión. Les invitamos a reflexionar, compartir y actuar porque una sociedad más justa e incluyente se construye con información, con empatía y sobre todo con respeto. Por mi parte sería todo. Hasta la próxima.